encontramos ya en el capítulo 21, a partir del versículo 15. Espero que hayan analizado un poco estos versos, un poco complejo. El tema de hoy, un tema que ha sido muy polémico entre los estudiosos de la Biblia, muchos comentarios muy distintos, ¿verdad? Muchas opiniones acerca del comportamiento de Pablo aquí, a partir de estos versículos 15. Y vamos a verlo, ¿verdad? Poco a poco, lo que el Espíritu Santo tenga para nosotros en esta tarde. Y queremos primero repasar un poquito dónde nos quedamos el miércoles pasado. Recordamos a aquellos hermanos todos allí reunidos en la playa, orando por los hermanos que se marchaban, ¿verdad? Después de Pablo darle aquella hermosa exhortación. Y luego nos encontramos a Pablo en otro lugar, junto con otros hermanos que se encontró por allí, dos viejos amigos, ¿verdad? Y encontramos también a un profeta que se quitó el cinturón y ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Puedo decir? Sí, el micro por aquí. Bueno, ya se recuerda. Bueno, como quiera se escucha. Sí, estaban, creo que en Tiro, ¿no? Estaba en casa de Felipe, con las hijas que profetizaban, bueno, enseñaban. Entonces, Ágapo, que era el profeta, pues cogió el cinto de Pablo y se ató, y él dice: así le harán al dueño del cinto. Y entonces el cinto era de Pablo. Pablo pues dice: ya dejen de afligirme, porque por más que me rueguen no me voy a quedar, no voy a llegar a Jerusalén y estoy dispuesto a morir por causa del evangelio. Amén. Dispuesto, ¿verdad? Bueno, quedémonos con esa frase de Pablo. ¿Estaba qué? Dispuesto a morir. A morir. No solamente a ir a la cárcel, sino también a morir. Decidido, ¿verdad? Estaba decidido a hacer cualquier cosa por causa del Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues entonces vámonos al texto bíblico, a partir del verso 15, David. Nos vamos a partir del versículo 15 y vamos a leerlo hasta el verso 20 y luego lo leemos hasta el 25. Amén. Bueno, vamos a 15, que después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Dejémoslo hasta ahí. Celoso por la ley. Bueno, de versículo 15 al versículo 17, Pablo, sin temor, emprende el viaje a Jerusalén. Ya en su tierra, Lucas lo ubica en Cesarea. Cesarea es una localidad en Israel. La nueva ciudad fue bautizada como Cesarea en honor a César Augusto. En el versículo 16, Pablo y su equipo se alojarán en la casa de Mnasón. Este era un cristiano judío de Chipre, como Bernabé. Era uno de los primeros creyentes, tal vez arrepentido en Pentecostés. Lucas no se olvida de ese detalle. Lucas dice: un viejo ¿qué? Discípulo. Un viejo discípulo. Y bueno, no hay una seguridad de que fuera un discípulo de Jesús. Se dice un viejo discípulo. Se entiende que fue uno de esos primeros cristianos al principio de cuando se empezó a predicar el evangelio. Puede ser que haya aceptado a Cristo en el día de Pentecostés o después, pero ahí al principio, o puede ser que estuviera cuando Jesús, en los tiempos de Jesús. No hay. La Biblia no especifica, solamente dice un viejo discípulo, queriendo decir que ya tenía muchos años siendo evangélico. En el versículo 17, en Jerusalén, le dan una calurosa bienvenida. Pablo había visitado Jerusalén cuando el concilio, en Hechos capítulo 15, ya habían pasado muchos años. Su última visita había sido 4 años atrás, en el capítulo 18, versículo 22. No sé si recuerdan estos dos textos bíblicos del viaje de Pablo a Jerusalén. Uno, cuando él fue con otros hermanos a resolver ciertos problemas, y allí se pusieron de acuerdo a que no le iban a ponerle carga a los gentiles, que no pudieran llevar, solo que se abstenieran de ¿qué? Sacrificado a ídolos. Eso es el capítulo 15, ¿cierto? En el capítulo 18, verso 21, si recuerdan cuando él hizo un ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Se dejó crecer el pelo? Sí. Hizo un voto, ¿cierto? Se hizo crecer el pelo, luego se cortó el pelo y fue a presentarse y a pagar esa ofrenda, sacrificio que tenían que hacer, ¿no? Que pagar por ese voto. Esos 2 viajes. Y de ese último viaje habían pasado ya unos 4 años cuando Pablo regresa nuevamente. Hago una preguntita aquí antes de avanzar. Al día siguiente, ¿con quiénes se encuentra Pablo? Según el verso 18. ¿Con quiénes se encuentra Pablo? Aquí. A ver, micro por aquí. Dame el micro a Heuri. Se encuentra aquí con un grupo de personas. Dice que se encuentra con Jacobo, con Jacob, pero el hermano de Jesús. Y nada, y también hay que resaltar que ese gran recibimiento también
se produce primero por la llegada de Pablo, pero también por la necesidad, la ofrenda que ellos llevaban, porque recuerden que ellos llevaban una gran ofrenda para ellos, porque los de Jerusalén estaban pasando una situación de bien precaria. O sea, obviamente querían ver a Pablo, pero eso también ayudaba a paliar un poquito la situación precaria que estaban teniendo. Amén. Así es. Cuando llega a Jerusalén, encuentra a Jacobo. Este es Jacobo, aquel que escribe el libro de Santiago. Él era el pastor, el apóstol, que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo, al día siguiente, va a encontrarse con este apóstol y con un grupo de ancianos que lo estaban esperando. Bueno, en el verso 18 vamos a ver aquí la frase: todos los ancianos están presentes. Tiene mucho significado. Demuestra sumisión a los planes de Dios y amor y aceptación a los líderes no judíos. Además, resalta la unidad. Estaban todos juntos con el apóstol esperando ¿a quién? ¿A quién esperaban? A Pablo. Esperaban a Pablo. ¿Y Pablo era qué? ¿Qué era Pablo? Misionero, evangelista, profeta, apóstol. ¿Qué era? Era un apóstol, ¿verdad? Un apóstol. Cuando Pablo presenta su informe en lugar de reunión, estalla con alabanzas. Esta, la reunión, ¿verdad?, de todos los hermanos allí presentes, de los ancianos y el apóstol, alaban a Dios, glorifican a Dios, se gozan de escuchar esa noticia que Pablo le da. Ellos glorifican a Dios. Vámonos al verso 19 y el verso 20. Después de saludarlos, les contaba una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos? ¿Por qué? Por la ley. Vale. Me detengo aquí en estas frases que ellos usan y le dicen todos. O sea, le dice: ¿tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído? Punto y coma. Y luego le dice: y todos son celosos por la ley. ¿Qué le llega así a la mente? ¿Alguien que quiera opinar algo? ¿Qué te llega a la mente? Todos son celosos de la ley. ¿Qué podemos percibir en esta frase? Que la respetan la ley, que la cuidan. Que respetaban la ley, la cuidaban. Bueno, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más? A ver. Bueno, Joselín dice que respetaban la ley, ¿no? La cuidaban. La cuidaban, no porque como yo soy micrófono, para que escucharan lo que están escuchando por Zoom. Ya la ley, pues, lo que me da referencia a mí
a los ritos y lo que ellos venían haciendo siempre, que era el orden de ellos sobre la ley, guardar toda lo que posee el Señor, la ley mosaica, y ¿cómo se llama? Los sacrificios y todo esto, que era lo que Luna Nueva, era lo que me voy, ¿no? Cuando se habla de la ley, pues era en ese aspecto, que era lo que ellos guardaban, ¿no? Estos temas rituales y todo, que no era más que un poco religioso, y bueno, después seguiré diciendo un poco más. Sí, si bien es cierto que ellos seguían con su temor y respetaban la ley, no es menos cierto que ya la veían de otra manera. O sea, no la veían como un medio de salvación, que eso es importante resaltarlo, porque ya ellos sabían que sí tenían que respetar y ver la ley, pero al mismo tiempo entendían y sabían que mediante ese mecanismo no podían salvarse. La veían como un acto más ceremonial que otra cosa, pero entendiendo que la salvación es por gracia y no por la ley. ¿Alguien más? David. Pablo antes, cuando era solo judío, que no era creyente, él era celoso de la ley, ¿no? Y iba contra los cristianos porque se creía que eso iba en contra de la ley. Pues ahora cuando dicen esto, es lo mismo. Son gente que ha creído y que están de acuerdo, o sea, en que no va en contra de la ley. O sea, son gente que saben de la ley, a ver si me se explica. Como Pablo, ¿no? Pablo era muy de esto. Y él al creer no se contradecía, o sea, no chocaba con su creencia. Ahora hay muchos judíos que van en contra de los cristianos porque dicen que van en contra de la ley. Estos, ser conocedores de la ley y ser creyentes, demuestran de que no se contradicen y que no. O sea, que pueden ir las dos cosas. Yo puedo creer en la ley y que Cristo no ha venido a quitar nada de eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, seguían apegados todavía. No apegados, sino que no entraban en el conflicto ese de que Jesús lo que había venido era contradecir toda la ley. Muy bien. Perfecto. ¿Ada? Ahora yo lo entiendo, porque por ejemplo Nicodemo era maestro de la ley, pero en un momento de su vida él empezó a ver que la ley era o sea, la comida que ellos usaban, el sábado, todo eso era hasta Cristo. Entonces yo imagino que ellos admiraban eso, se asombraban, pero que Cristo ya era lo perfecto, la salvación. O sea, ellos creían en Dios y no se olvidaban de lo que Dios había hecho hasta Cristo. Yo pienso como Nicodemo, hubieron muchos, ¿no? El mismo Pablo, luego Pedro, que fue transformado totalmente. O sea, millones, a mí me llama la atención que dicen millares de judíos, o sea, muchos que creen en Jesús y guardan su costumbre, porque la ley también era costumbre. O sea, no solamente eran los sacrificios, eran costumbres, fiestas familiares que compartían. Entonces, bueno, ellos creen en Jesús, pero siguen con la costumbre, pero no como fanatismo, yo diría. Ellos seguían celebrando muchas fiestas que fue puesta por Dios, los panes sin levadura, la Pascua, las primicias, había muchas cosas que ellos seguían guardando, aún siendo cristianos. Vimos a Pablo en el capítulo 20, que ellos se detuvieron ahí a celebrar los panes, ¿verdad? Sin levadura, ¿no? Esa fiesta que ellos celebraban.
Antes de avanzar y adentrarnos un poco en estas creencias, continuamos en esta frase de glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? O sea, ellos, los ancianos que estaban reunidos cuando recibieron a Pablo, junto con el apóstol Santiago, ellos glorificaron a Dios. Glorificar a Dios es exaltar sus atributos como su santidad, fidelidad, misericordia, gracia, amor, majestad, soberanía, poder y omnisciencia. Cuando glorificamos a Dios, estamos reconociendo su autoridad y supremacía sobre nuestra vida. O sea, Dios obrando en todas las cosas en nuestra vida, en todo nuestro proceso, en todo lo que nosotros hacemos. Dios obrando, Dios ministrando, Dios bendiciendo nuestra vida, bendiciendo el ministerio, ¿verdad? Bendiciendo a la iglesia y dando el crecimiento, ¿cierto? Vemos como ellos reconocen que hay miles de judíos que han aceptado a Cristo. Y ellos reconocen que es la mano de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios la que ha transformado a tantas personas para que reconozcan que ya no es a través de un sacrificio por el perdón de los pecados para ser salvos, sino a través de Jesús. Que ahora somos perdonados y que somos reconciliados, que somos salvos, ¿verdad? A través de Jesús. Versículo 19, Pablo no habla de lo que él hizo, sino de lo que el Señor había llevado a cabo a través de su ministerio. Siempre Pablo daba gloria a Dios. En todo momento. Él no se atribuía nada de la obra de Dios. No, él le daba la gloria a Dios, todos los atributos, le atribuía todos los logros que él había tenido en el Evangelio, predicando el Evangelio de la salvación. Él se lo daba ¿a quién? A Dios. Y a Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Me? Él reconoce que es Dios el que hace todas las cosas, que no es él. En el versículo 20 dice: alaban a Dios porque eran conscientes de la obra salvadora en otras personas que no solamente eran judíos. Bueno, ellos reconocen que hay miles de judíos que han aceptado a Cristo, pero Pablo le está hablando de miles de gentiles que habían aceptado a Cristo. Eso sí que debió de asombrarle a ellos, ¿verdad? Porque eso sí que era un milagro de Dios, ¿no? Porque los judíos consideraban que la salvación solo era para ellos. Sin embargo, a partir de la muerte de Jesús, alcanza a todas las naciones. O sea, recuerdan que antes hemos dicho que gentiles son todas aquellas personas que no son de la sangre judía, ¿cierto? No importa de qué nación sea, eran considerados como gentiles, o sea, no pertenecían al pueblo judío. Todas esas personas
donde todos esos lugares donde Pablo llegaba y donde cada uno de los apóstoles llegaba predicando el Evangelio, aceptaban a Cristo como su único Señor y Salvador. Aprendemos que si hay algo bueno en nosotros es porque Dios, o es por Dios, es porque Él lo ha hecho. Si hacemos algo bueno es por Él y para Él. Y Él merece honor por ello, por las cosas, ¿verdad?, que nosotros hacemos a través del poder de Dios, no a través de nosotros. Es lo que hace Pablo aquí. Pablo está reconociendo que todo lo que él ha hecho ha sido porque Dios lo ha permitido. Nos adentramos ya en el problema, en el versículo 21. En el versículo 21 nos dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los, escucha bien, judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Aquí ya se lleva Pablo una gran sorpresa. Ellos alaban a Dios, glorifican a Dios por el mensaje que Pablo le da, de las obras que el Espíritu Santo ha hecho a través de los gentiles. Bueno, pero parece que Pablo, o quizá, yo no sé, pero el texto no lo dice. Ellos le dan la noticia a Pablo del rumor que hay allí en Jerusalén. Parece ser que este grupo de judíos estaba un poco alterado con Pablo por esta situación. Y quiero decir, los cristianos, estos miles de judíos que habían aceptado a Cristo, no el apóstol Santiago, ni los ancianos que están allí. Una cosa son los ancianos y el apóstol que está esperando, que están allí reunidos esperando a Pablo. Otras cosas son los miles de judíos. Lo digo así por hacer una base, porque en la próxima semana ya nos vamos a adentrar en esos miles de judíos. Por ahora vamos a ver solamente al apóstol y a los ancianos que están allí reunidos y lo que hacen para solucionar este problema. Tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Esto quiere decir que Pablo supuestamente le estaba enseñándole a que ellos tenían que ser igual que los gentiles. No, dejar la costumbre judía y practicar la costumbre de los gentiles. Esto sí que es bastante chocante, ¿no?, para los judíos. Y me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que era cierto eso? ¿O era solamente un chisme, como le decimos? Dame el micro a Eury. ¿Qué piensan ustedes? Aquí estaba leyendo y dice como que eran unos informes falsos de que Pablo enseñaba a los creyentes judíos que abandonaran su herencia cultural. Según la concordancia, claro, no lo dice la Biblia,
según los estudiosos, Los dice comentaristas. dice que no, como que eran informes falsos. Informe falso. Muy bien. ¿Alguien más? Ada y David. Eso a mí me huele a infierno. Sí, porque Pablo, esto, o sea, Satanás siempre usa gente. Porque si él viene, nos asustaríamos, ¿no? No sé. Y usa judaizantes para que vuelva el sábado, la comida, no coman cerdo. Claro, nosotros que no somos judíos es lo que hacemos. Entonces Pablo, si viajamos al año 55, 57, cuando Pablo estaba en esos sitios, si yo no soy judía, a mí no me van a poner esa cara, que es como muchas iglesias que hay hoy en día. Pero los judíos, Pablo lo dejaba tranquilo. O sea, Pablo no le enseñaba sus cosas culturales, como hoy en día un judío guarda. Ellos no comen muchas cosas, no comen la comida como nosotros los judíos. Entonces, ese era un rumor, porque él dice, se nos ha dicho, son 4 años que él tiene que no sube a Jerusalén. Todo lo que habrán dicho de Pablo, pero detrás de todos esos rumores, el infierno estaba levantado para matar a Pablo y que el evangelio no llegara a nosotros. Y no piensen que nosotros como iglesia no hay rumores del pastor, de lo que estamos aquí, porque eso es lo que hace el enemigo, con medias verdades, con cosas, a veces usa cosas personales para atacarlo. Yo imagino que Pablo no le sorprendió, porque ya él venía, cada pueblo, esa gente iba detrás de él, con lo que él enseñaba, porque no tenemos lucha con personas, tenemos lucha con espíritus. Y claro, Pablo es el elegido para que el evangelio llegue a nosotros, que hoy somos América, Europa, Asia, ¿no? Si no es por Pablo, el evangelio no llegaba, se quedaba allí. Entonces el enemigo usa un rumor que va 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que explota aquí, explotó, se acaba. Y vamos a ver cómo termina. Amén. Dámele a David. ¿Alguien más quería comentar? Jacob. A ver, Pablo no predica. En parte sí que predicaba eso, pero no como yo lo entendía, sino que él está diciendo que con Cristo se cumplía mucho de la ley, ¿no? De la ley de Moisés. Pero no puedes decir que él fuera antijudío ni nada de eso, por antisemita, no sé qué llamar, porque él mismo a Timoteo lo circuncidó, no sé quién es esa palabra, ¿no? Y tú mismo acabas de decir hace un momento que cumplía las fiestas, ¿no? O sea, él seguía observando la ley, no de manera para salvarse ni nada, sino porque creía en Dios y era su ley, ¿no? Exactamente. O sea, que él seguía haciéndolo y solo decía, pues eso, que con Cristo había el cumplimiento de mucho ahí. Amén. Así es. Dámele a Jacob. Dos veces me ha pasado. Bueno, rumores, todo el tiempo, como decía Ada, vamos a tener la iglesia como cristianos, siempre van a haber rumores de que la persona que, como cuando tú no pienses como ellos, ya te van a mirar diferente, eres un bicho raro. Sí, eso van a decir. Pero uno de lo que Pablo, como David decía, en cierto modo, él predicaba, y yo voy un poco más, es que él le decía que ya no había que circuncidarse, porque lo que había que circuncidar era el corazón. Y estaba diciendo una realidad. Ya no era un asunto de ritual para obtener la salvación, que era un asunto de creer. Y este ejemplo que él lleva, este voto de Nazareo que va a cumplir, da a entender una entrega total a Dios. Y
no lo hace porque la ley se lo obligaba, sino que fue un asunto de decisión de él. Y vemos que le servía como garantía a ellos mismos allí de que él predicaba la palabra de Dios, pero también en su forma cultural no estaba en contra de esto. O sea, sí que hay una falsa alarma que van allí, muchos diciendo, eso no es lo primero, todo el tiempo vamos a encontrar esto. El testimonio de que le llevaron cuando a Jesús le llevaron, dijeron de todo de Jesús, falsamente. De Esteban lo apedrearon porque buscaron un testigo falso y la acusaron de apostatar en contra de Elías y de Moisés, ¿no? Y eso vamos a tenerlo hoy en día también. Quizás no nos van a apedrear porque hay ley que amparan al ser humano, ¿no? Y esta ley, por eso no hemos sido apedreados, pero si no también. Así es. Bueno, entonces, en poca palabra, ellos le decían a Pablo que era un antijudío y que le decía a los cristianos judíos que estaba mal que continuaran con las leyes y costumbres judías. Bueno, el enemigo siempre se va a levantar en contra de los ministerios, siempre en contra de una persona que anuncia la buena nueva de salvación. Puede ser dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. El enemigo siempre se levanta para poner esa barrera para que el evangelio no se siga expandiendo, ¿verdad? Y claro, había un grupo de judíos que en todo lugar iba persiguiendo a Pablo, estaba en contra de que Pablo predicara el evangelio, en contra de que los judíos aceptaran a Cristo. Y todo eso era satánico, ¿verdad? Eso no era de Dios. Porque Dios no puede perseguirse a Él mismo, ¿verdad que no? Dios no puede impedirse Él mismo que se salven las personas. Entonces todo lo que va en contra de Dios no puede ser de Dios. Ahora una cosa es que haya alguien que se esté haciéndose pasar por cristiano, predicando el evangelio de Dios y que no sea de Dios. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero quien se contradice es el mismo, ¿no? Quien está intentando predicar un evangelio que no sea el que predicaba los apóstoles y el evangelio que enseñó Jesús, ¿cierto? Y se nota, ¿no? Se ve claramente, se delata solo un falso maestro. Hay muchas evidencias para destruir ese rumor. Pablo no tenía ninguna dificultad con los cristianos judíos que querían continuar respetando las viejas costumbres y leyes, pero sí les enseñó que esas leyes no los salvaban. En Romanos capítulo 14, versículo 4 hasta el versículo 6. En esos versos vemos que Pablo le enseña, le dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come.
porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Ve? Él no le está aquí impidiéndole, más bien está aclarando, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que agradan a Dios y cuáles son las cosas que no agradan a Dios? Pablo, como judío, practica la ley siempre y cuando no pensarán que eso los hacía más justos delante de Dios o los salvaba. Como cuando tomó un voto de consagración, un voto nazareo en Hechos capítulo 18, de verso 18 hasta 21, que eso ya lo estuvimos viendo. Pablo enseñó a los no judíos que no era necesario guardar el sábado, guardarse de ciertas comidas, y pues esas leyes no son fundamentales para la salvación, porque la salvación se basa en la fe en Cristo, no en obras. Vemos a Santiago, a ese apóstol que estaba ahí en Jerusalén esperando a Pablo, Jacobo, que es el mismo Santiago. Lo vemos en el libro que él escribe, que se lleva el nombre de Santiago. Lo vemos a él hablándole que no es por obras. Él le dice, muéstrame tu fe y yo te muestro la obra, ¿verdad? No es una obra para salvar, sino que la fe tiene que ir añadida de una obra que es poner la fe en función, ¿verdad? En funcionamiento. Bueno, tú dices que tú eres cristiano, tú debes de demostrar que tú eres cristiano, ¿cierto? Esa es la obra. Entonces, no es por cosas que tú hagas, sino que tú tienes que demostrar que tú eres eso, ¿verdad? Lo que tú estás confesando. Era falso que Pablo prohibía a los judíos circuncidar a sus hijos. De hecho, había circuncidado a Timoteo, como decía el hermano David antes, en Hechos capítulo 16, versículo 1. Él enseñó que si no tienes a Cristo, no tienen seguridad de salvación. No importaba si estabas o no circuncidado. En 1 Corintios capítulo 7, verso 19. Este verso aclara bastante. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. De nada servía que se circuncidaran y que no guardaran toda la ley, ¿cierto? Y lo contrario también. De nada valía no circuncidarse y tampoco no guardar la ley. O sea, ellos tenían que hacer las cosas como Dios la había ordenado, y la ley se centraba más en amar a Dios y amar al prójimo, y haciendo todas esas cosas era suficiente, ¿verdad? Con eso ya cumplía todos los mandamientos, porque así, amando a Dios y amando al prójimo, no va a cometer errores, ¿cierto? La ley se centraba en eso, todos los mandamientos que Dios le dio, todos los estatutos, todos los decretos se centraba en eso, y si lo analizamos, lo podemos observar, que hay más cosas en no adorará a otros dioses, solo adorarás a Dios, y todo lo demás es no matará, no hurtará, no robará, no codiciará, no dirá falso testimonio, y todas esas cosas. ¿Que es? ¿Amor a qué?
Amor al prójimo. Lo que pasa es que están destalladas cada una, por eso Jesús le dice que amando a Dios y al prójimo, en eso encierra todas las leyes. ¿Cierto? Si analizamos los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, es eso lo que Dios le está estableciéndoles a ellos. Entonces Santiago y los ancianos tenían una sugerencia en Hechos capítulo 22 hasta el versículo 25. Ahora sí lo vamos a leer de un tirón, verso 22 hasta el versículo 25. Vamos a ver. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bueno, antes de continuar con esto, ¿qué opinan? Así brevemente. ¿Es un chantaje de los ancianos y el apóstol hacia Pablo? Pablo se dejó engañar de ellos, obedeciendo, haciendo lo que ellos le dijeron. Pablo estaba obedeciendo a la ley. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay aquí en estos versos? Unos versos de mucho conflicto, unos versos muy problemáticos, de mucha polémica. ¿Qué piensan ustedes? Si hubiera sido tú, lo hubiera hecho, lo hubiera dicho a los ancianos, no, yo predico el evangelio y que sea lo que sea. Ya Pablo, ¿recuerdan? Yo les dije, quédense con esa frase. Pablo dijo en el versículo, ¿cuál fue el verso 14? Verso 13. Él dijo, yo estoy dispuesto a ir, si tengo que ir a la cárcel o si tengo que morir, estoy decidido, ¿verdad? A lo que sea. ¿Cierto? ¿Qué opinan? ¿Nada? ¿Sigo? ¿Sigo o qué? Algo así, que le llegue así a la mente, aunque no sea real, pero... Lo engañaron, ¿no? Lo engañaron, dice. No, es que en cierto modo en este acto de cuando llega allí y le dice que tiene que purificarse, pues es una manera de que el pueblo judío consideraba a todo el pueblo gentil que era inmundo. Pablo ya había durado varios tiempos fuera, por eso consideraba que estaba contaminado, y él pues acepta el plan de purificación, a pesar de que no tenía nada en que purificarse, pero creo que era un acto cultural ya del pueblo judío, y él pues acepta, da a entender de que él no ha fallado en nada, no ha traicionado la cultura judía ni nada. Entonces
él llega allí y también le dice, pues paga el voto, y eso el voto, habían dos personas más que estaban allí, que iban a entrar en esa purificación de Nazareo, y él también le dijeron a él, págalo, y eso era un acto también de generosidad, que el pueblo judío también lo cumplía, ese acto de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, en este acto, lo cual al contrario, creo que Dios es quien lo envió y Dios es quien le estaba respaldando en ese momento. Amén. Dame Ada. Yo creo que aquí hay una estrategia para manejar a la gente de mente débil. Porque Pablo era un hombre fuerte cuando tenía que serlo. Cuando el muchacho se puso flojo, él lo dejó. Pablo era así. A Pedro un día le dijo lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué tú haces cuando alguien es más débil? No, yo no celebro Navidad. No, yo no hago eso. Una concesión. Él hace una concesión. O sea, esas personas en realidad tenían una mente más débil, y me parece que Pablo escribe, a los débiles de la fe no le vaya con el palo, con la varita, diría Catalina. O sea, no sé qué verso es. Y él hace como, o sea, entre Pablo y los otros que son guiados por el Espíritu Santo, porque han pasado 20 años después que Jesús se fue al cielo. Son gente, Santiago, el hermano de Jesús, y los ancianos, que eran los líderes. O sea, no es un chantaje, aunque suena chantaje. Es un manual de cómo tratar a los más débiles o a los más nuevos. O sea, en realidad eso eran judaizantes, que ni siquiera yo creo que eran cristianos. Yo creo que Santiago y los ancianos sabían que era un rumor. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a matar esto aquí? Eso termina aquí. Es lo que yo veo. Y nosotros tenemos mucha gente débil a nuestro entorno. Y a veces, o sea, no es... Yo lo veo así, o sea, ¿cómo lo tratamos a esta gente? Porque si ellos no hacen algo, se dividían. O sea, podría ser que hubiera una división, porque era un rumor de muchos años. O sea, Pablo está haciendo otra religión. De hecho, cuando más adelante, yo estaba leyendo antes, sale alguien como con autoridad y le dice, tú eres uno de los que querían, que estaban haciendo por ahí piquetes. Entonces Pablo no estaba haciendo nada malo, él estaba haciendo que el evangelio llegara a ti y a mí. Y Santiago o Jacobo y los demás lo que dicen, esto hay que atajarlo. Porque en realidad Pablo hacía votos, Pablo, como dice el hermano, él hacía sus fiestas, de David, parece, ¿no? Pablo circuncidó a Timoteo, era una mentira del infierno. Y a las cosas del diablo no entramos a su juego, pero hay personas detrás. O sea, hay judíos creyentes, hay no creyentes, que son las fuerzas que están avivando el rumor. Entonces tenemos que con los débiles usar esas estrategias, no ir con el palo, sino bueno, vamos a ser sabios, porque la sabiduría viene de Dios. Dámela a David. No sé si alguien más quería opinar acerca de este tema. A ver, creo que aquí ahora tiene razón, que hay gente que hay que tener mucho cuidado, pero es que también, yo qué sé, Pablo también tendría que tener mucho cuidado de no confundir a eso, porque igual haciendo eso se está creyendo que todavía están bajo la ley. O sea, es que sí, yo lo puedo hacer, ¿no? Porque no sé, pero también con mucho tacto, porque es que, claro, tan malo es, aunque no está machacarlo, ¿no? Como darle a entender que él está en su... Solo por no ofenderlo, por no enfadarlo, en hacerle creer que lo que él dice está bien. O sea, ahora me pongo yo aquí con... Él hizo el voto también, o sea, que... ¿no? Pero ahora, él había hecho eso mismo ya antes. Ya, pero ahora cojo, le hago esto, porque sí que hay que hacerlo. Igual está dando un mensaje equivocado también a esos que todavía creen que la ley es la ley. Así que, yo qué sé, está ahí en la cuerda floja. A mí no me gustaría estar en su lugar. Una línea de división. Claro, no sabe qué hacer. ¿No? Muy delgada. Pues sí, que por eso le digo, era un tema bastante complejo. Y ven cómo hay mucha diferencia, ¿no? Entre
los cristianos, judíos y los gentiles, ¿cierto? Recuerda que antes, cuando este mismo grupo de ancianos que está reunido aquí con ese apóstol en Jerusalén, en el capítulo 15, le dan carta a Pablo y a otros ancianos y mandan un profeta con ellos para llevarla por todas las iglesias, diciéndole a los judíos evangélicos en esas iglesias que a los gentiles no se les pusiera carga, nomás que se abstuvieran de ¿qué? De lo ahogado, sacrificado a ídolos y de fornicación, ¿cierto? O sea, había un grupo de judíos que querían que los gentiles se circuncidaran y que guardaran también la ley. Y ahora, este mismo grupo de ancianos y el apóstol le está diciéndole a Pablo que coja a estos 4 hombres que están ahí, que tenían la obligación de hacer ese voto de Nazareo, que lo cogiera, pero no para que él también hiciera lo mismo que ellos, sino para que él lo patrocinara. ¿Sabe qué patrocinar? Hay que pagar. Pagar, para que él pagara. Bueno, ellos tenían que buscar un cordero macho de 1 año y una hembra de 1 año, y también tenían que dar una ofrenda. Pues Pablo tenía que comprarle esos 2 animalitos. Bueno, me imagino que cada persona tenía que presentar un cordero macho y una hembra. Ellos eran 4. 4 por 2. Eran 8 animales que Pablo tenía que comprar y pagar la ofrenda de esos 4 hombres. Pero Pablo tenía que purificarse junto con ellos para poder pagar esa ofrenda. Así que la purificación consistía en durar un lapso de tiempo. Podía ser si no hubieran estado durmiendo con las mujeres, 1 noche. Si habían estado durmiendo con las mujeres, tenían que durar 3 noches solo. Y luego tenían que hacer bañarse en uno de esos estanques. Recuerden que el templo estaba rodeado por 4 estanques había. Ellos tenían que sumergirse en uno de esos estanques para purificarse, para lavarse, bañarse. Decía, eso era lo que le establecía la ley. Tenían que bañarse. Bueno, tenían que cambiarse la ropa, ponerse ropa limpia. Y ellos tenían que... Eso era la purificación, ¿no? Y Pablo se tenía que presentar con ellos 4 para pagar esa ofrenda. Lo que tenían que poner era la fecha, que cuando iban a cortarse el pelo, tenían que cortarse el pelo, y tenían que poner una fecha, cuándo iban a cortarse el pelo y qué día iban a presentar esa ofrenda. Entonces eso era lo que Pablo tenía que hacer, y Pablo eso fue lo que hizo. Coger a esos 4 hombres, no para hacer el voto él, no, él solamente iba a pagar, para que el grupo de judíos cristianos viera que Pablo no estaba en contra de esa ceremonia, sino que más bien Pablo estaba a favor. Ahora, Pablo lo que no estaba de acuerdo, y me imagino que todos los cristianos habían entendido ya que el sacrificio por el perdón de los pecados ya no tenían que hacerlo, llevar un cordero para el perdón de los pecados, que se hacía cada vez 1 año, sino que ahora era a través de ¿qué? A través de Jesucristo. Pero claro, ellos seguían haciendo muchos rituales que eran costumbre de ellos, muchas leyes que Dios le había establecido que ellos tenían que recordar, y que el pueblo de Israel todavía sigue recordando hasta el día de hoy. Bueno, vemos que entonces que
veían una forma de detener los rumores y demostrar que eran falsos. Los votos se hacían por un periodo limitado de tiempo. Al terminar el periodo que habían escogido, ofrecían sacrificios costosos, entre los cuales había un cordero macho y una hembra, un carnero y otras ofrendas. Después se hacían rapar la cabeza como señal de que habían terminado el voto. Esto está en Número capítulo 6, verso 14 hasta el verso 20. Esto lo pueden buscar, lo pueden leer en casa. Anótenlo ahí para que lo lean, así tengan más conocimiento de lo que se hacía, qué era lo que se hacía. No era algo que ellos habían inventado, no, está establecido ahí en la ley que Dios le había dado para la purificación. Algunos escritores piensan que Pablo era un hipócrita por patrocinar a los 4 judíos. Hizo esto para ganar a los judíos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20, este sí que lo vamos a leer. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea que Pablo no lo hacía porque era un hipócrita ni porque se dejaba chantajear, no, lo hacía por amor a esas personas que estaban ahí todavía agarrados a la ley, para que ellos reconocieran que era a través de Jesús que hay salvación. Hay muchas cosas que no tenía que ver nada con lo que es la salvación. ¿Entienden, no? Hay muchas cosas que practicaban el pueblo judío y que siguen practicando que no tienen nada que ver ni con perdón de pecados ni salvación. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros recordamos a la muerte y resurrección de Jesucristo a través de ¿qué? Santa Cena. De la Santa Cena, ¿verdad que sí? Nosotros lo hacemos. A mí un día me pusieron en disciplina los ancianos de mi iglesia, porque yo un día le dije en una reunión que la Santa Cena no perdona, no salva, más bien te condena. Me hicieron falta que me pegara. Así que me sentaron ahí, duré un tiempo ahí en disciplina. Hasta que luego un hermano reflexionó y dijo, pero que el hermano, a ver, tienes razón. El texto bíblico dice que la come indignamente, come juicio y bebe para sí. Y si tú vas a ser juzgado o condenado por participar de comer el pan y el vino indignamente, es culpable, igual que ese soldado que le pegó que le clavó la lanza en el costado a Jesús, igual que lo que lo clavaron en la cruz. No es eso lo que dice el texto, es eso lo que está diciendo el texto. Entonces a mí no me salva. Yo estoy recordando para que no se me olvide que Jesús murió en la cruz del Calvario. Hay muchas cosas en el pueblo judío que ellos practicaban, que recordaban cuando ellos salieron de Egipto, lo que ellos pasaron en el desierto, el Mar Rojo, el Jordán. Todas esas cosas son recuerdos de ellos, ¿verdad? Y ellos hacen muchas actividades recordando las grandes obras que Dios ha hecho a favor de ellos, que no tienen nada que ver con el tema de la salvación. Que quería decir un poquito de sobre esto, y era de que Pablo le enteré, o el deseo de él era llegar a tiempo a Jerusalén porque quería celebrar lo que era la fiesta del Pentecostés.
Pero que si nos vamos un poco más, Pablo no estaba en la trayectoria del desierto. Exactamente. Cuando pasan... Pero él era judío. Pero era judío. Exacto. Pero solamente lo hacía como una forma ceremonial. Como una forma ceremonial. O sea, él no estaba allí en el desierto cuando celebraron esa fiesta. Esa fiesta, sino que ya pasaba un asunto ceremonial y nada más. Pasa que ya era, que como pasa en otra creencia, que nada más es que se ponga como ley para que era lo que pasaba, digo, que ya pasaba a un extremo como si era ley y que fallaba esa ley ya era un pecado y lo que Pablo hacía reflejar era esto, de que no consistía la salvación en un sacrificio de estos recordatorios que se traían, sino que era una salvación por medio de Jesús y aunque se siguieran circuncidando, nada de esto le iba a llevar a la salvación, porque tenían que circuncidar el corazón, que era lo que tenían que la contaminación quitarla de allí, y era por medio de Jesús. Así es. Bueno, entonces vemos que Pablo se une a estos 4 hermanos y paga, ¿verdad? Paga el voto, ¿verdad? Esa ofrenda que ellos tienen que hacer. Entonces aclaramos que esta ofrenda, en este caso el sacrificio de animales, no se hacía con la intención de buscar el perdón de los pecados. Debemos de tener claro que no todos los sacrificios en el sistema judío eran para el perdón de pecado. Muchos eran por agradecimiento o dedicación, tal como lo eran los votos. Había muchas cosas que eran por agradecimiento. El versículo 25, vemos aquí una unidad, ¿verdad? Entonces Jacobo y los ancianos confirmaron la decisión del concilio en Hechos 15, que antes ya lo hemos dicho, una decisión que Pablo ya les había llevado a los gentiles creyentes. Así como no se les pedía a los judíos que vivieran como gentiles, no judíos, tampoco se les pediría a los gentiles que se convirtieran en judíos. Se debían de convertir en seguidores de Cristo. El hecho de que los ancianos aquí le recordaran a Pablo que ya le habían mandado a los gentiles, queriéndole decir a Pablo, nosotros sabemos que tú no lo estás haciendo. Nosotros sabemos que tú estás predicando el evangelio como tiene que ser. Pues vamos a ver lo que aprendemos. Voy a correr porque tengo el tiempo, ya se me ha terminado y me quedan por aquí unas cuantas diapositivas. Así que voy a correr, voy a leerle un poco rápido. La obediencia de Pablo a la sugerencia de Jacobo y los ancianos, ¿verdad? Aprendemos, ¿qué aprendemos? Aprendemos la obediencia, ¿verdad? De Pablo a las sugerencias de Jacobo y los ancianos. Las convicciones de Pablo. Había dicho que por causa de Jesús estaba dispuesto a todo por el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí él está cumpliendo parte de eso, de lo que él dijo. ¿Que él estaba dispuesto? ¿A qué? A todos. Así si los ancianos en ese momento le hubieran dicho, tú mereces la muerte, o tú mereces ir a la cárcel, pues él estaba dispuesto a obedecer las órdenes de esos ancianos y de ese apóstol, a lo que ellos estuvieran dispuestos a hacer con él. Porque ya él estaba decidido, ya el Espíritu Santo le había avisado lo que él iba a sufrir allí, y él iba ya dispuesto a hacer lo que fuera. Y ve la obediencia, aquí él empieza a obedecer, a cumplir lo que él prometió. Yo voy para allá.
sea lo que sea, a lo que pase, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo debemos estar alerta cuando escuchamos acusaciones en contra de los obreros de Dios y actuar para que el Evangelio no se vea afectado. La resolución del conflicto. En todo momento buscar llevar gloria al nombre de Dios. Los judíos pueden seguir sus tradiciones sabiendo que la salvación no es por obra, y los no judíos no tienen que imitar hacer cosas que hacen los judíos, sino creer en quién, en Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, intentando estar en paz con todo. No quiere decir esto que él esté complaciendo a uno y a otro. No, él está haciendo que la voluntad del Señor, estar en paz con todo. Él con eso no estaba cometiendo un pecado, ¿verdad? Más bien él estaba mostrándole a ese grupo de judíos cristianos que él también recordaba esos ritos, pero que la salvación era a través de Jesús, que eso no tenía ningún valor. Era posible para Pablo someterse a esta costumbre judía, siendo el judío, para mantener la paz en la iglesia de Jerusalén. Pablo sabía en quién había creído y tenía convicciones firmes, pero guiado por el Espíritu Santo era capaz de ceder en puntos no fundamentales y se adaptaba a otros a fin de agradarlos para Cristo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 hasta el versículo 23. Para ganarlo para Cristo, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Para aplicar a cada uno de nosotros, para aplicarnos como una aplicación, a menudo la iglesia se divide por diferencias de no ceder en puntos no fundamentales. Como Pablo debemos permanecer firmes en las doctrinas fundamentales o esenciales del cristianismo, pero flexibles en lo que no es esencial. En todas estas cosas aprendemos eso, ¿verdad? Que debemos de ser flexibles. ¿Cuántas iglesias conocemos, vemos? Yo sé que tú has visto, a lo mejor más que yo, muchas iglesias divididas solamente por una creencia, por un pensamiento, por algo que no me parece bien. Pues para mí la oración es esto, para mí la adoración es lo otro, pues para mí la santidad es aquello. Y hacemos de un pensamiento una doctrina y una salvación. Y esto hace que las iglesias se dividan, ¿verdad? Entonces Pablo vemos que es flexible, ¿verdad? En vez de que muchos cristianos se desvíen, se vuelvan atrás, es ceder para ganárselo para Cristo, para que ellos alaben al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? Ceder muchas cosas para agradar a Dios. Amén. Que Dios le bendiga.